Hola, bienvenidos a Nerdimension. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Como bien sabrán, el fin de semana anterior se estrenó Capitana Marvel y hay mucho que hablar respecto sobre la película, tanto dentro de la película como por fuera. En este programa vamos a hablar específicamente de todo lo que ocurrió en torno al estreno de Capitana Marvel, es decir, todo lo que ocurrió con Disney, con las controversias con la prensa y sobre los resultados que finalmente dio el primer fin de semana de Capitana Marvel. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre Brie Larson, que realmente ha sido el ojo de la tormenta previo al estreno de la película. Y yo creo que principalmente, si queremos entender de dónde viene la controversia con Brie Larson, tenemos que ir a junio del año pasado, donde se entregan los premios Crystal Lucy en reconocimiento a los logros de las mujeres en la filmografía, en el cine. Y obviamente, como lo comenté en el primer video sobre Capitana Marvel, Brie Larson ya tenía un galardón a la mejor actriz de 2016, que ganó un Oscar por la película The Room o La Habitación. Y la verdad que los comentarios durante, su discurso de aceptación del premio dejaron bastante que desear en parte de la audiencia. Algunos lo recibieron con mucho entusiasmo, mucha alegría, como una gesta de la inclusión, y la verdad que a otras personas les hizo ruido, porque de hecho pueden chequear la entrevista en internet. Lo único malo es que no está subtitulada. Yo les voy a dejar un link para que puedan verla por ustedes mismos si quieren. Y ella misma menciona en el mismo discurso que respecto a la crítica que se le había hecho por Un viaje en el tiempo, que había sido la verdad que fue un fracaso cinematográfico por parte de Disney, dio pérdidas económicas, algo muy raro en una película de Disney, y la crítica obviamente también tuvo su porción de la torta en esta situación. En esta forma, lo que hizo Brie Larson fue decir textualmente que ella no necesitaba que un hombre blanco de 40 años, haciendo referencia a los críticos, le diga que no le gustó de su película porque no estaba dirigida a él. Y después menciona para quién iba dirigida y demás. Pero la verdad que siendo un poco apreciativos en ese discurso, porque después ella 3 veces en el mismo speech, en el mismo discurso en general, se empecina en destacar que no odia a los hombres blancos. Yo soy partidario del pensamiento que quien mucho aclara oscurece. Así que es claro, el arte es apreciativo no tiene un límite de apreciación. Puede haber gente que lo entienda mejor o peor, según la situación, pero no le puedes decir a alguien que no tiene nada para decir de tu película, que no te importa. Es, yo creo, como un acto de soberbia, en cierta forma, porque si hubiéramos tenido a Robert Downey Jr. diciendo ante una crítica negativa por parte de críticas femeninas del medio, si hubiera dicho: a mí no me interesa que tiene una mujer blanca o negra o de lo que fuera de cierta edad sobre Iron Man, porque la película no estaba dirigida para ella. Todos sabemos que esos dichos controversiales pueden ser muy caros, muy costosos en relaciones públicas. Y bueno, sin parar en esto, después como que hubo una suerte de control de daños, de decir no, en realidad entendieron mal, lo que ella intentaba hacer era ser más inclusiva, porque dice que no hay suficientes críticas de color juzgando a películas realizadas para gente de color. La verdad es totalmente circunstancial, porque en realidad el trabajo del crítico no depende del color de la piel, sino de lo que pueda hacer, de su capacidad profesional. Así que para mí es inválido ese argumento por parte de Larson y sus defensores. Posteriormente, para febrero de este año, ella se entrevista con una periodista de nombre Kia Brown, que tiene la particularidad de ser discapacitada, es decir, estaba en silla de ruedas y era de color. Justamente Brown en la entrevista habla de la sorpresa de que ella la haya elegido, y Brie Larson le dice que ella específicamente pidió por Kia Brown por su condición. Yo la verdad que no sé cómo interpretar esta situación, porque
si, digamos, la hubiera elegido porque Kia Brown hace unos artículos espectaculares, unas entrevistas geniales, que nadie dice que no las haya hecho, pero que te digan, digamos, si vos sos un profesional y te dicen, ¿sabes qué? Yo te elegí por tu color de piel y por tus capacidades motrices. No te leí mucho, pero la verdad yo quiero que te sientas incluido, que no te excluyan. Es realmente un poco... ¿Cómo explicarlo? Es discriminatorio que te digan algo como te elegí por estar en silla de ruedas y por ser de color. O sea, entre líneas, no se lo dijo de una manera despectiva. Lo habrá dicho con las mejores intenciones y intentando que el periodista se sienta lo mejor posible con ello. Pero bueno, después de eso, en esa entrevista ya relata de su interés usar el poder recibido como Capitana Marvel para traer mayor inclusión. Es decir, ella pretende que las ruedas de prensa, y textual, dijo, no sean predominantemente blancas o predominantemente de hombres blancos. Overwhelmingly white male, así se diría en inglés. La traducción sería predominantemente de hombres blancos. Lo cual a su vez, aunque no lo quiera, es en cierta forma, es una discriminación en base al sexo y la raza. Porque ser hombre blanco no es... Yo creo que lo habrán hecho pensando en hombres blancos heterosexuales. Es la primera idea que se me viene a la cabeza en pos de la lucha contra el patriarcado que ella dice defender y demás. Pero dentro de los hombres blancos, de ese gran grupo general, hay mucha gente comprendida. Hay hombres blancos gays, hay hombres blancos transgénero. Decir hombres blancos no es un criterio válido. Después dijo que en otra entrevista con otro entrevistador, ya no con Kia Brown, sino con un hombre blanco, de hecho que lo encontré muy irónico eso, que no pretendía quitar sillas de la mesa, sino que quería agregar más sillas. Es un control de daños muy pobre, es muy pobre, porque en realidad ella no tiene capacidad para meter más gente de la que esté acreditada para hacer la rueda de prensa. Ella no puede hacer ruedas de prensa que sean la cancha de River, eso es imposible. Así que realmente considero que eso es flojo, la verdad que es flojo. Pero bueno, ya saliendo un poco de Brie Larson, vamos a darle un poquito de paz. Yo la verdad que no sé si me hizo tanto ruido Brie Larson en sí, porque Brie Larson puede tener la postura política que ella desee, puede defender las cosas que ella desee, me parece perfecto. Yo creo que la gente tiene que, en cierta forma, no temer expresar las cosas que cree y las luchas que apoya también. Pero lo que a mí me hizo mucho ruido fue la maniobra de Disney, la posterior maniobra de Disney, y de hecho yo la expuse un poco en el último video sobre Capitana Marvel. Y las cosas más sospechosas empezaron a darse en Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, tanto antes como después del estreno, fue un ámbito extremadamente turbio. Para los que no sepan, porque deben haber escuchado mucho sobre Rotten Tomatoes y capaz no tienen ni idea de qué es, Rotten Tomatoes es una página de crítica de cine. Ahí hay puntajes de la crítica, digamos, oficial, de diarios, de sitios de internet, independientes y demás. Y además también está la crítica del público. Hasta, digamos, Capitana Marvel siempre existió un sistema particular en el cual la gente previo a un estreno podía, como ya lo dijimos en el otro video, podía decidir votar si iba a ir a ver la película o si no, y agregar un por qué no iba a ver la película o por qué sí la iba a ver. Cuando, digamos, los puntajes negativos de no quiero ir a verla estallaron, Rotten Tomatoes directamente cambió drásticamente su sitio. Fue una maniobra impensada. Después salió a defenderse diciendo que eso era un cambio programado, que ellos ya lo venían estudiando, pero realmente es mucha casualidad que esto haya pasado justo durante la controversia sucedida con Capitana Marvel. Realmente no cierra eso. Y digamos que la explicación que vino después, la explicación fue floja. Digamos porque ellos querían evitar los trolls, según lo que había dicho el propio staff de Rotten Tomatoes. Hasta ahí ya venía mal. Después del estreno comenzó incluso a empeorar, porque después del estreno de Capitana Marvel,
empezaron a las pocas horas a aparecer reviews de usuarios. Acá ya no se podía decir sí o no, o blanco o negro. Y empezaron a aparecer muchas reviews negativas. El puntaje empezó, digamos, bastante mal. Yo acá les dejo para que vean, digamos, las imágenes, la progresión de esto. Y comenzó a partir de ese punto, cuando, digamos, ya había unas 58.000 reviews, creo que estaba en un 31% en ese momento. En cierto punto, el viernes pasado, viernes 8 de marzo, empezaron a borrar. De repente 50.000 reviews desaparecieron de la nada. O sea, borraron completamente del mapa esas 50.000 reviews. Realmente nadie pudo explicar porque de repente pasamos de 54.000 hacia 4.000. Fue absurdo. Y ni siquiera había subido el score de Capitana Marvel. Había subido creo que algo así como 7 puntos, 8 puntos nomás. No fue ni siquiera una ganancia real. Y durante el viernes a la noche siguió esta situación. De hecho, en cierto punto aparecieron todas estas reviews que estaban desaparecidas, volvieron a aparecer y a los, digamos, 10-15 minutos volvieron a desaparecer otra vez. Fue una situación muy extraña. Y la explicación que sacó posteriormente Rotten Tomatoes fue atribuirlo a un glitch que hizo que se volaran esas 50.000 reviews negativas. Y la verdad que un poco ya saltaba a la vista la intención del staff del sitio. Incluso la cosa empeoró cuando empezaron a aparecer reviews automatizadas, reviews hechas por bots, como estas que pueden ver acá. Estas reviews directamente, había unas que estaba copiada constantemente, como una review positiva, pero era constante, e incluso no solo en Rotten Tomatoes, esa misma review empezó a aparecer en otros sitios de crítica también. Así que la verdad que realmente yo creo que Rotten Tomatoes habrá hecho una extremadamente heroica cobertura para salvar la imagen de Capitana Marvel, pero ha perdido toda su credibilidad en ello. Ya no es un sitio de fiar, ya por el propio vínculo con, por parte del presidente de Fandango con Disney, ya hace a la sospecha. Pero bueno, eso nos muestra a qué nivel Disney está dispuesto a proteger la película, por los propios dichos del staff, de los CEO de Marvel, de mucha gente involucrada acá. Y incluso para mí lo más controversial, y esto es algo que a mí me hizo mucho ruido, fue escuchar en un podcast de Sci-Fi Wire a un crítico oficial, un crítico acreditado de Rotten Tomatoes llamado Danny Roth, que declaró, él mismo lo declaró, que a veces los críticos tienen que hacerse, como él en inglés le dijo play softball. Es como una analogía de jugar suave y de tragarse además de eso, de tragarse sus opiniones, no hablar sobre ciertos temas, porque no quieren perder el early access. O sea que el periodismo de early access, para poder mantener su estatus y poder seguirse codeando con las producciones, con los artistas y demás, a veces inventa críticas o calla críticas con tal de mantener ese privilegio. La verdad es lo más engorroso de todo esto fue escucharlo previamente a él y a sus panelistas, los otros conductores, hablar desmereciendo a la crítica del público, tratándola de poca cosa, alabando a Rotten Tomatoes por, golpear a la crítica tóxica y que no merece la crítica del público, no tiene lugar, que la única válida es la de ellos por ser crítica oficial, que para mí realmente no tiene ningún valor. Si sos un crítico oficial, no, lo único que tenés es una chapa, no tenés un gran mérito, no tenés una autoridad para decir qué vale y qué no. Tu opinión no vale más porque seas el crítico acreditado de Rotten Tomatoes. Más cuando después surge esta declaración, que realmente es bochornosa que digan eso, de la gente y de ellos mismos. Pero bueno, ya saliendo de la cuestión de la crítica, vamos a hablar un poco de lo que fue el fin de semana de apertura de Capitana Marvel. Tuvo una muy buena apertura, los números no mienten. Capitana Marvel recaudó en un fin de semana a nivel doméstico
es decir, mercado Estados Unidos y Canadá, 155 millones de dólares, es más de lo que se estimaba después de los vaivenes con Brie Larson, pero menos de lo que esperaban, aunque es un muy buen número, nadie lo va a negar. Y en un fin de semana levantó una cifra alrededor de 455 millones de dólares, es una muy buena apertura. Las posteriores semanas, bueno, pueden ir bajando esos números, pero la apertura es buena, nadie lo va a negar. Aunque, bueno, hubo películas con muy buenas aperturas también. Digamos, Disney lo único que va a pasar es que ahora ya no pierde con esta película. Todo lo que venga a posteriori va a ser a su favor. Pero digamos que la apertura fue bastante decente. Pero hay que entender de dónde sale, de dónde viene este éxito, esta buena suerte, esta buena recaudación. Hay que entenderla. Es una película ubicada con mucha estrategia detrás. Más allá de la cobertura mediática de Disney, que fue increíble, que salió un nivel de protección a esta película que no he visto nunca para ninguna otra producción de Disney realmente. Fue una película que hay que entender, está ubicada aproximadamente 40 días antes del estreno de Endgame, puesta como una suerte de preludio a Endgame, y además colocada, digamos, el guiño a esta película estuvo colocado en el cliffhanger más intenso, más importante de la historia del cine. Yo no conozco de otro que haya generado tanta expectativa como el final de Infinity War. Entonces esta película no está estrenada por uno de esos azares en este momento. Es una película muy bien planteada, muy bien ubicada para que genere el efecto que generó. Mucha gente ha ido a verla justamente por eso. Pero bueno, hay que ver cuál es, digamos, la expectativa futura. Yo creo que en estas semanas va a ir bajando. De hecho, ya la recaudación del día del 11 de marzo, de ayer, picó bastante. En el mercado doméstico fue de 10 millones de dólares, que nada que ver con los otros días. Pero bueno, la recepción del público fue mixta. Y de hecho, bueno, incluso Gal Gadot, la actriz que personificó a Wonder Woman, la saludó a Brie Larson, felicitándola por su estreno y por su éxito. Y bueno, a mí me parece que es un muy buen gesto de Gal Gadot. Habla muy bien de ella, de su, digamos, compañerismo con otras colegas actrices. Y bueno, es interesante. La verdad que el estreno de Capitana Marvel yo creo que ha sido muy, muy, muy controversial. Es una película que yo no he visto no he visto nivel semejante de controversias en muchas otras películas, como las películas recientes de Star Wars o ninguna otra película de Marvel, por así decirlo el caso. Así que bueno, esto fue todo respecto el análisis de Capitana Marvel, el estreno y toda la controversia alrededor. Y en el próximo Vespian Talks vamos a hablar sobre la película para hacer una review más a fondo de la misma. Así que bueno, si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete y compartilo en tus redes sociales. Mi nombre es Vespian y nos vemos la próxima.